son as linguas. Na carta, as características principales desta carta é que define as linguas minoritarias ou regionales a las que se aplica como les falais polos ciudadanos dun Estado que constituyen un grupo numéricamente menor al resto de los ciudadanos del Estado y con la condición de que ese grupo menor, esas lenguas no sean las lenguas de inmigrantes ni dialectos del oficial del Estado. Por lo tanto, el asturiano es una lengua de esas minoritarias o regionales. Establece la protección de las lenguas regionales y minoritarias europeas como bienes culturales europeos. Ese es uno de los aspectos que tiene. Tratáis como bien cultural más que de otro tipo. Por eso ya se conforma. Non se fai na carta distinciones entre o estatus xurídico destas linguas minoritarias nese Estado, como o reconocimiento de oficialidade, reconocimiento e protección de normas estatales ou as normas regionales. O uso desas linguas na vida privada e pública constituye un derecho imprescindible, dice esta carta. La interculturalidad y el plurilingüismo son valores fundamentales, por lo tanto, de convivencia entre las linguas. Aunque non tiene un rango de ley o tratado internacional, ni por lo tanto la fuerza de obligado cumplimiento, los Estados firmantes comprométense a aceptar un mínimo imprescindible de compromisos concretos cuando la ratifiquen y puedan estar voluntariamente todos los que quieran. Estos compromisos concretos recuéllense en el instrumento de ratificación que dijimos antes. Establecense en ella, en la subparte 3, exactamente los compromisos concretos. Una graduación de compromisos concretos de aplicación en los ámbitos sociales de los osfalantes, que son la enseñanza en el artículo 8, justicia en el 9, autoridades administrativas y servicios públicos en el artículo 10, medios de comunicación en el artículo 11, actividades y servicios culturales en el artículo 12, vida económica y social en el artículo 13. Intercambios fronterizos en el artículo 14. La graduación de esos compromisos van graduados, ¿no? La graduación del nivel de protección dentro de cada uno de estos ámbitos, que de los que ya os falé, educación, y yo voy a hablar más bien de educación, no de los otros, de todos esos que están ahí, va desde un grado óptimo, que siempre se redacta en el primer párrafo de las medidas para cada ámbito, y 2 o 3 párrafos más con niveles decrecientes de protección hasta llegar al mínimo en el último párrafo. Del ámbito educativo, de la educación infantil, por ejemplo, el grado óptimo consiste, para que nos demos cuenta, en que la lengua minoritaria y la lengua de enseñanza de todas las áreas y para todo el alumnado, y el mínimo, ese sería el máximo, todas las áreas y para todo el alumnado, ese sería el máximo, y el mínimo, allí donde los poderes públicos no tengan competencia directa, allí donde los poderes públicos no tengan competencia en esta etapa, consiste en promocionar las medidas descritas en los párrafos anteriores. Siempre la última idea, que se promocione, que se cumplan los anteriores. Pero el mínimo, el máximo, en el caso de la educación infantil, voy a decirlo ahora un ejemplo de esa graduación, en el caso de la educación infantil, para que veáis cómo va graduado exactamente. Y para eso, pues en la primaria, el bachiller, en la educación infantil. El Estado suscriptor del compromiso tiene que comprométese a prever una educación preescolar asegurada en las lenguas regionales o minoritarias en cuestión. Asegurada en las lenguas minoritarias. Toda. A prever, el siguiente grado, que va a influir de ella, a prever que una parte sustancial de la enseñanza preescolar sea asegurada en las lenguas regionales o minoritarias en cuestión. Cuidado, que no estamos hablando de un área específica dentro de la educación infantil, sino que la lengua que se usa para enseñar lo que sea, además de la lengua propia que enseñe, la que se utiliza para enseñar a los niños y a las niñas, ¿no? A prever que una parte sea ese segundo nivel, una parte sustancial, no toda, sea en esa lengua. El tercer grado sería aplicar una de las 2 medidas anteriores, de los 2 puntos anteriores, siquiera a los alumnos que las sus familias quisieran y que el su número sea considerado abono. O sea, con una ratio más o menos mínima, pero sería los 2 anteriores. O sea, no será ningún caso en el que en la educación infantil, por ejemplo, se enseñara solo lengua asturiana, pero lo demás nada. O sea, ese sería el mínimo. Si los poderes públicos no tienen competencia directa en la educación infantil, o sea, que no tienen una subida como gratuita o lo que sea, ¿no? La educación preescolar a favorecer y comprometerías a favorecer o a guiar la aplicación de las medidas previstas en los párrafos anteriores. Esa sería la graduación que sería la educación infantil. Yo voy a deciros más o menos cómo está también aquí en todos esos niveles, ¿no? Cada Estado firmante, después analizarás aquí en cumplimiento se falla en cada uno de los niveles. Cada Estado firmante de la Carta obligase como mínimo a cumplir 35 separados de esos graduados, pero no de forma aleatoria, sino que se imponga una condición, el que 3 de ellos correspondan necesariamente al ámbito de la educación, 3 al de la cultura y por lo menos un separado de cada uno de los ámbitos recogidos en los artículos 9, justicia, 10, autoridades administrativas y servicios públicos, medios de comunicación y vida económica y social. Al menos uno de cada una de esas y 3 de educación y 3
de lo que nos acabo de decir de cultura. Y como mínimo 35, no sé si sumaban 14 esos mínimos. Los estados firmantes expliciten y comprométense amestando al mínimo, a esos 35 mínimos, más apartados que ellos peten. En el caso del Estado español, a través del instrumento de ratificación de la carta que estaba publicado ahí en el BOE, ese que os decía, comprometióse a cumplir un total de 69. Dado que el asturiano y el gallego-asturiano son lenguas minoritarias del Estado español y como tal están recogidas en la carta, en ese instrumento, y en ese instrumento de ratificación, deberían cumplir con los 69 compromisos, como tales ya suponiendo, ayudados por vuestro conocimiento de la realidad lingüística asturiana, aunque solo soy así acá arriba, non solo non se cumplen nin de raspión los 69, sino que ni siquiera se cumplen los mínimos exigibles para suscribir la carta. El ámbito de la enseñanza consta de 9 apartados: el preescolar, primaria, secundaria, adultos, formación profesional, universidad, formación del profesorado, organismos de control y seguimiento de la carta y enseñanza de la historia y la cultura, por lo que les ayudo. Aunque las nuestras lenguas minoritarias están presentes en primaria, secundaria y universidad, eso es lo que sabemos, están presentes ahora mismo, no en infantil, o de aquella manera, y en la universidad solo la asturiana está presente, no la nacional, la oferta no es generalizada a todo el alumnado no universitario, al no tener esa opción los alumnos ni de la privada ni de la privada concertada. Incumple así mínimo de 3 separados del artículo 8. El gallego-asturiano no está presente ni en la universidad ni en toda la enseñanza secundaria, pues no hay alumnado escolarizado en bachiller anual. Otros años ya había nada, por decir. Como ejemplo, en la educación infantil, la lengua minoritaria tiende a ser como mínimo vehicular en una parte sustancial de la enseñanza y para un grupo mínimo de alumnado donde los padres y madres lo eligieren voluntariamente. En Asturias, este mínimo no se cumple, pues ni siquiera a los padres se les pregunta si quieren esta opción. Y más allá, en muchas escuelas donde el 100% del alumnado recibía solo clase en asturiano, o mejor, de asturiano, en una parte ínfima del horario infantil, sería como media hora, como mucho 1 hora a la semana, esta atención fue el año pasado y da fechamente esencial. En la educación primaria, estamos hablando ahora de una evaluación un poco de cómo se cumple la carta esta de los lenguas militares. En la educación primaria cumpliríamos por mínimo imprescindible solo en la educación pública, que sería la que tiende a un 75%, ahora mismo un 75% del alumnado, del total del alumnado, un 25% está en la concertada y en la privada. Ese nivel mínimo consiste en que los que voluntariamente, lo que fuéramos también, cuál es el mínimo que dice la Carta Europea para la primaria, que no lo especificáis. Ese nivel mínimo consiste en que los que voluntariamente lo soliciten, con un número mínimo de alumnado, recibirán enseñanza de esta lengua como materia curricular, que ya tal como está ahora. El alumnado de la enseñanza concertada y privada tampoco cumple este criterio, no es lo cierto, pues ni siquiera se les oferta la posibilidad de recibir estas enseñanzas. El grado óptimo, para que nos demos cuenta, prevé la enseñanza de todas las áreas y todo el alumnado en la lengua minoritaria. Pues ahí estamos ahora. Y el segundo nivel de cobertura sería el que de una parte sustancial de las áreas de esta etapa y todo el alumnado estudiaran en esa lengua regional minoritaria. Y el tercero, para primaria, sería el que todo el alumnado recibiera clase de la su lengua en una área curricular, claro, en este caso, en una área curricular. Bienalmente, una comisión tiende a evaluar el cumplimiento de la Carta por parte de los Estados miembros y el secretariado o secretariada, el secretariado general del Consejo de Europa presentar un informe a la Asamblea Parlamentaria de la su aplicación. Eso podéis consultar en internet, también las evaluaciones, más bien las memorias, ¿no? Más que evaluar, dicen qué es lo que se cumple, qué se fai en cada uno de esos siglos. Anguaño cumpliríamos solo con 13 o 12 de los 69 suscritos por el Estado español, o de los 98 que tiene la Carta. Pero no llegaríamos a los requisitos mínimos exigidos para suscribirla. O sea, tenemos unas condiciones que no son ilegales porque no tienen rango de ley, pero pasen de ella como Desde el mi punto de vista, la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias oferta una buena fuella de ruta para guiar los pasos que nos lleven hasta el máximo nivel de protección lingüística